Buenos días para todos ustedes. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir estas meditaciones, estos pensamientos y obviamente a la luz de la conciencia, de la mente de Cristo, pues arrojar luz a unos pasajes, a unos versos que nos han parecido que siempre han estado sumidos en las tinieblas, en la oscuridad y se les echó un velo, un manto religioso, lo cual pues especialmente a la iglesia de otras generaciones y a los creyentes de otras generaciones, no se les permitió acceder a ese conocimiento. Recordemos que lo que Dios el Padre quiere hacer y establecer es su pensamiento, la manera como desde la mente de Cristo nosotros hacemos parte de la agenda de Dios, de la voluntad de Dios. Entonces, en ese orden de ideas y pensamientos, mis amados, vamos a estar siempre nosotros tratando de acercarnos a estos textos bíblicos, eh, a estos cifrados, a esta escatología, diríamos, desde obviamente la mente de Cristo para que pues todos seamos iluminados en el entendimiento. Dios el Padre que quiere, ya lo hemos dicho, Dios el Padre quiere que el entendimiento nos sea iluminado a causa de la expresión de Cristo. Ese es el objetivo, por eso pues no hemos elegido el libro de Apocalipsis porque sí, por el azar y porque simplemente queremos hacerlo así, sino más bien que entendemos que en la voluntad de Dios, Dios nos va a permitir siempre avanzar, conocer, manifestar, tener una mayor iluminación del entendimiento según Dios. Entonces voy a poner aquí el versículo que hemos estado hablando, que es de Apocalipsis 2. Aquí está. Muy bien. Bueno, aquí tenemos el mensaje a Esmirna. Previamente, pues a los amigos que se conectan y que pues vemos que cada vez nos escuchan y nos siguen y dedican tiempo a escuchar estas palabras, pues antes de que usted adelante el video, quiero ponerle en contexto, ¿verdad? Por favor, sea responsable escuchando nuestras anteriores grabaciones de este tema porque de lo contrario, usted mismo correrá el riesgo de malentender y malinterpretar lo que aquí estamos diciendo y quedarse solamente con una parte. A veces hay gente que, Socorrito, me he dado cuenta, solo le interesa o le ha importado la parte histórica o arqueológica, pero han hecho de lado, pues, la parte medular, la parte esencial de este estudio y es la iluminación del entendimiento desde la mente de Cristo, desde la gracia y la verdad del nuevo pacto, desde la verdad presente. Entonces, por eso queremos nuevamente invitarles de forma responsable a los que nos siguen y ven estas clases, pues a tomarse un tiempo para mirar también nuestras anteriores clases y grabaciones, donde venimos ininterrumpidamente exponiendo la realidad del libro de Apocalipsis en el contexto actual, al menos en el contexto de esta generación. Ni siquiera nos hemos enfocado con Socorro y con los demás que están aquí. Hoy nos acompaña nuestra amada Miriam desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y quiero aclarar que nunca nosotros pues hemos querido contaminar esta enseñanza del Apocalipsis trayendo las teologías o las corrientes teológicas en las que siempre se estudió el libro. Contrario a ello, lo que hemos venido adelantando es un profundo entendimiento y análisis exhaustivo acerca de cómo la mente de Cristo le permite a Juan de Patmos discernir, conocer, entender e identificar los sistemas del mundo que operan en ese momento en su generación y sobre los cuales Cristo siempre ha salido, seguirá siendo y saliendo vencedor. Entonces, bueno, el mensaje es Mirna. Recuerden que el nombre es Mirna, es mirra. ¿Por qué? Pues
Hay una de nuestras clases anteriores donde todo esto lo sometimos al análisis riguroso histórico, etimológico y también etnográfico y arqueológico para saber cómo era Esmirna, cómo era la sociedad de Esmirna en ese tiempo y qué dice la historia, qué dicen los historiadores. Lo que es importante señalar aquí en el contexto de nuestro estudio es que era una ciudad eminentemente comercial, una capital de comercio basada principalmente en las especias. Tal vez posiblemente allí era donde más se cultivaba o se hacía la mirra, el perfume, por lo que implica que Mirra tenía muchos perfumistas, mucha gente, muchos hombres o mujeres entendidos en esa actividad, muchos perfumeros. Ahí es donde la figura profética y escatológica del mensaje a Esmirna cobra sentido, porque recordemos, mis amados, que el conocimiento de Cristo, según lo que el apóstol Pablo describe a los corintios, dice que nosotros somos olor fragante, olor grato, olor de vida. Seguramente esta parte profética del nombre Esmirna, mirra, perfume, pues tiene que obviamente ver con lo mismo, la cantidad de creyentes, los discípulos, los del camino de Cristo que estaban en Esmirna, pues eran una comunidad importante en cuanto a lo que expresaban. De otro, de otra manera, pienso que no se hubiera tenido en cuenta Esmirna, sino que el autor, Juan de Patmos, tiene en cuenta Esmirna por el testimonio, por lo que esta gente era capaz de testimoniar, de decir, eran como olor fragante, olor grato. Muy bien, ya habíamos hecho un análisis de lo que significa yo conozco tus obras, esa expresión y ese análisis, pues que es reiterativo en casi todos los mensajes de estas iglesias y tiene que ver pues con lo que Dios aprueba. Tiene que ver, Socorrito, con lo que Dios ha establecido que debe suceder, que nos debe suceder y que debemos expresar y manifestar. Yo conozco tus obras. Aquí también le añade algo, dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Bueno, la connotación de ello, pues raya tal vez con lo que era Esmirna. Estamos diciendo que una ciudad, una metrópoli comercial, una metrópoli donde había muchos entendidos en el arte del perfume, de la perfumería, de las mezclas aromáticas y de toda esta actividad, como lo es pues ese arte, ¿no? De la, no sé cómo se llama, pues el perfumista. Pero aquí dice que lastimosamente Esmirna era pobre. Y aquí aclara, ¿no? Pero tú eres rico. En realidad, amados, esta expresión, como muchas otras en la palabra de Dios, pueden resultarnos contrarias, contradictorias, inclusive, pues pueden parecernos a nosotros muy descabelladas y muy fuera de lugar, como esta que está aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tres cosas, tres dimensiones, tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero le dice ahí, pero tú eres rico. Parece que la relación que la iglesia de Esmirna desarrolla con el Padre, con el Creador, es una relación basada en lo que justamente está mencionando aquí, conocer las obras, la tribulación y la pobreza. ¿Qué me quiere decir? Dirá usted. Bueno, lo que yo quiero decirles es que esas tres cosas o resultados que Dios conoce de la iglesia de Esmirna les había llevado a ellos justamente a tener aprobación por Dios, porque inclusive habla aquí de que probaron o se habían dado cuenta, habían discernido y habían entendido la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oiga esto. Aquí está hablando de lugares, dos lugares. Póngame mucha atención. Está hablando en esta parte de la sinagoga judía,
¿Qué pasaba en la sinagoga judía? Pues ya ustedes saben, en la sinagoga judía, pues se reunían a orar, se reunían a cantar y a celebrar pues muchas cosas de la liturgia judía. Pero aquí, aquí el mensaje de estas 7 iglesias, el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio, no es para la sinagoga judía, porque aquí claramente está diciendo que esa sinagoga judía ya no era la sinagoga de Dios. Ahí claramente dice que se convirtió en la sinagoga de Satanás. Aquí no le está hablando a la iglesia, obviamente. Aquí podemos entender que le está hablando a todos aquellos que hacían parte de la liturgia judía y persistían en la liturgia judía sin entender que ya ese diseño, ese modelo, ya Dios el Padre lo había hecho caducar, ya no iba a estar disponible. Ya ese modelo ya no le servía a Dios para absolutamente nada. Por eso aquí ves que en tierra, aquí ves, digo que la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿en qué consistía? Parece que allí en Esmirna había muchas personas que simplemente Socorrito y Miriam seguían la liturgia judía como una moda, pero en realidad no tenían ninguna relación ni compromiso con el ser judíos. Por eso dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una cosa aquí es hablarle a la iglesia, a esa iglesia de Esmirna que estaba en tribulación, que a pesar de la tribulación y de la pobreza, seguía adelante haciendo la obra de Dios. Y está por el otro lado los judíos, que eran muy pudientes, eran gente muy trabajadora, eran gente que tenía mucha forma y mucha manera de tener muchas comodidades. Sin embargo, no tienen ningún sentido, como decimos, espiritual de entendimiento acerca de lo que aquí justamente está diciendo el autor. Entonces, en el versículo 16, perdón, en el 15, has probado, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ese es un término muy fuerte. Sinagoga de Satanás implica que desde allí salía la oposición a Dios. El término sinagoga de Satanás implica pues que en lugar de ellos avanzar hacia un conocimiento más pleno, más amplio, se ven convertido en opositores a esa expresión del Evangelio. Por eso aquí les llaman sinagoga de Satanás. ¿De dónde sale la oposición? ¿De dónde salen pensamientos necios? Pues ahí está claro, de la oposición de la mente, de ahí es donde salía. Entonces, este pasaje me es muy interesante porque habla de las dos connotaciones. Uno, de la connotación espiritual que podría resultar o resultó para Esmirna en pobreza, resultó en tribulación también, pero también en un testimonio aprobado por Dios. Sin embargo, al pasar de los años, tal vez podríamos decir, Socorrito, al pasar del tiempo, esos primeros creyentes que estuvieron en Esmirna y que se dieron cuenta cómo Dios los levantó, cómo Dios los protegió, luego terminaron absorbidos por la corrupción del pecado, convirtiéndose así en una sinagoga de Satanás. Pregunta, Socorrito. Como dice usted que que tenemos que aprender a leer bien la Biblia, Sí, allí sí estamos viendo que son a dos clases de personas que les está sí, hablando. dos Les tipos de habla gente. primero sí, primero les está hablando es a la iglesia y también les está diciendo aquellos que seguramente son judíos, ¿no? Porque pues la iglesia se componía, me imagino yo que siempre de judíos Sí, y por algunos que se coincidencia. habrían convertido, pero dentro de ese grupo también habían esos judíos que no lo eran Sí, realmente, sino que correcto. sino que eran la sinagoga de Satanás. Esa sinagoga de Satanás, como usted dice allí, es la gente que se oponía seguramente y que todavía seguía con la tradición religiosa de sus ritos y liturgias y no entendieron que ya
estaban ya en otra dimensión de que Cristo murió y resucitó y que había venido por todos. Entonces yo pienso que esos judíos también podían haber pasado y seguir en su misma rutina religiosa. Bueno, muy bien, Socorrito. Sí, mi querida Miriam, ¿vas a decir algo? Pastor, referente a lo que vienes tratando, una pregunta. Sí. Las actuales congregaciones, eh, actualmente se le podía llamar sinagoga de Satanás, dado que no, eh, o sea, no han entendido a Cristo, puede decir correctamente, o la luz de Cristo no les ha alumbrado, valga la redundancia. Muy buena pregunta, Miriam. Y el comentario, pues sí tiene todo que ver justamente por lo que tú dices. Sin embargo, ese término sinagoga de Satanás que se usa aquí, pues nos quedaría como un poquito pasado de moda, diría yo, pasado de moda. Eh, Aunque el espíritu que hay tras esa declaración obviamente es un espíritu litúrgico, religioso, de manipulación. Y aunque podríamos, amadas, aprobar y estar de acuerdo todos aquí que verdaderamente hoy también hay sinagogas de Satanás, el término sinagoga pues no es como de nuestro contexto, de nuestra cultura. Vamos a decir más bien en lugar de sinagoga, auditorio, vamos a decir, porque sinagoga habla del lugar, de los ladrillos, de la sala. No habla como cuando se habla de la iglesia, que habla es de personas que están unidas en un sentir espiritual. Sinagoga eminentemente habla del edificio, del lugar donde los judíos practicantes pues llegaban a hacer sus oficios rituales, sus prácticas religiosas. Eso es la sinagoga. Y el contexto en el que habla aquí pues es ese, ¿no? Dice que allá en la sinagoga de Satanás pues era donde habían aprendido, entre otras cosas, a blasfemar y a ser autosuficientes. Por eso les dice aquí, tú, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí hay dos connotaciones, seguramente por la cultura, sí, más que todo por cómo es la ciudad de Esmirna. En el análisis histórico y arqueológico que hicimos, ahí había gente con mucho dinero que practicaban la religión judía, y a esos es que inicialmente aquí se refiere el autor, a esos. A esos que tal vez eran judíos y estaban en la sinagoga, pero también querían estar con la iglesia, ¿ya? Y no solo que querían estar y compartir, sino que querían que la iglesia, los creyentes, mm, participaran de esas liturgias. Por eso Dios aquí le habla tan fuertemente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, no a la sinagoga. La sinagoga ya tiene su líder, su sumo sacerdote. Aquí le está escribiendo es a la iglesia. Eso es muy bonito entender, muy interesante, amados. Que entonces hay dos aquí, hay dos circunstancias. Una es la iglesia del Señor y otra la sinagoga. Esa sinagoga donde se practicaban liturgias, donde ayunaban 2 veces por semana, donde se daban golpes de pecho, donde iban a descansar de la conciencia que los acusaba. A eso es que le llama aquí Dios sinagoga de Satanás. ¿Ya? O sea, donde no hay ningún fluir espiritual, no hay ningún fluir de ninguna vida. Por eso aquí dice, sino que son sinagoga de Satanás. Pero recuerda que ese término sinagoga de Satanás lo está usando en este caso en el contexto de lo que se dirige o de lo que dirige a los judíos. Sinagoga de Satanás. El término sinagoga es muy claro allí. No, esta palabra no está expresándose a la iglesia, ni tan siquiera porque se hubieran olvidado de Pablo o de alguno de los apóstoles, sino que lo está aplicando aquí es por la connotación histórica que tiene. Entonces, verso
siguiente dice, no temas de ninguna manera o no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y por qué van a padecer? Pues van a padecer porque no están siguiendo la corriente. ¿Cuál es la corriente? Lo que dicta la sinagoga, lo que dicta la cultura, la forma como deberían estar haciendo los cultos. Por eso les está diciendo aquí Dios, les está increpando que en lugar de hacer lo que Dios demanda, lo que estaban haciendo es una liturgia religiosa que se había convertido en blasfemia. Y dice, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son. Luego le vuelve a retomar el relato y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Les está diciendo a estos creyentes, a estos hombres y mujeres de ese momento y de esa generación, no temas lo que vas a padecer. Y aquí les habla nuevamente de la manera como parece, Socorrito, que en ese tiempo hacían padecer a los creyentes. He aquí el diablo. Pues nosotros sabemos que no era que el diablo literalmente, sino podía ser un soldado romano. Podía ser un oficial, un centurión, alguien que representara a César. Pero aquí le ponen la figura del diablo, pues del malo, del opositor, del enemigo. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahí está. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo que el diablo va a echar a la cárcel para que seamos probados? No, ya sabemos que no funciona así. El diablo simplemente estamos hablando del mundo opositor, de todo aquello que es enemigo, de todo aquello que no valora la palabra de Dios, todo aquello que se convierte en una expresión contraria a la verdad de Dios es en sí mismo un anticristo. Entonces, aquí vemos que les está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer porque el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Ya? Y ahí está claro, pues lo que les digo es que en el contexto de esa ciudad pareciera que cada día mataban a alguien, cada día asesinaban a alguien, cada día alguien era martirizado. Por eso aquí les habla en ese contexto, no temas lo que vas a padecer. Luego les dice, les habla el autor de la manera, Socorrito, cómo ellos podrían padecer. No temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Oiga, ¿sí ve que la cárcel era el pan diario de cada día para los creyentes? El estar encerrado, el estar amarrado, el estar detrás de una cerca, el estar vigilado permanentemente. Allí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y les está anunciando, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, dice aquí. O sea que si es para ser probados, Dios está en nuestros asuntos, Dios está a nuestro favor, Dios está presente allí. ¿Ok? Preguntas, amadas. Acá tengo una versión que dice que el adversario, pastor. Tengo una que dice que es el adversario. Sí. El adversario, el término ahí, pues ustedes ya saben, están familiarizados. Se llama Abadón. Ujú. Entonces, No, sí, pues yo pienso que cuántas veces a uno personas lo capturan a uno con sus pensamientos y también prácticamente lo meten a uno uno dice, ¿no? Que no es una cárcel, digamos, física, sino que con los mismos pensamientos que la gente le dice a uno puede caer con un adversario, que le hablen mal o como lo que nos pasó a nosotros, que estábamos donde no era y entonces nuestra mente se fue capturando de todos los pensamientos que no eran los que realmente Dios decía. Y nos tocó exactamente. sufrir y padecer, porque es que no, para mí, yo digo, a uno también le tocó padecer, porque uno de ver cosas, cuando uno ya se empieza a dar cuenta de las cosas que no son así, y uno sigue escuchando, uno dice, no, pero es que entonces uno empieza es como en una controversia y uno sufre,
porque Sí, uno como que ya va entendiendo y ve que los otros no entienden, entonces uno empieza como a sufrir y uno quisiera como decirles, pero por temor no lo hace. Muchas veces uno por temor no hace las cosas, no dice nada. así es, Entonces, ciertamente. por Entonces, temor, porque uno Socorrito, está como obligado. sí, 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 el temor, por eso le digo, es que aquí hay varios elementos fundamentales. Está en el versículo 9, pues la aprobación de Dios con respecto a lo que los creyentes o los cristianos de esa época están haciendo, porque Dios dice, yo conozco tus obras, ¿ya? Y luego le dice tu tribulación y tu pobreza, o sea que para Dios conocer estas cosas, simple y sencillamente Dios tuvo a alguien que fue también el precursor de su manifestación, como cuando Jesús, cuando Jesús aparece en la escena del mundo y antes de Jesús empezar a desplegar su poder, sus milagros, pues estaba Juan el Bautista. Recordemos Ujú. aquí que en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia de Esmirna, pues había mucho predicador itinerante, ¿ya? O sea, iban por todos lados y hablaban y ya. Pero aquí vemos que los creyentes que estaban en Esmirna, lastimosamente, se habían dejado contaminar absolutamente de todo aquello que eran las prácticas judías, que era la liturgia judía, ¿ok? Muy bien. Sí, Bueno, por eso dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. O sea, ahí está clarísimo nuevamente que Dios ya no aprobaba nada que hacían en la sinagoga, Socorrito, porque ahora ya el templo del Dios viviente estaba listo y dispuesto para que Dios el Padre junto con su Hijo Jesucristo vinieran y habitaran en nosotros, haciéndonos su morada permanente. En el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Resulta, Socorrito, que esa palabra ahí que dice 10 días era porque a todos los presos o los reos que los conocían o que los enjuiciaban como dictadores y los mandaban a llamar, antes de soltarlos los azotaban de esa manera. Era para que salieran y no dijeran nada, se quedaran callados, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice, ese término, esa palabra 10 días, pues habla también de de la fecha de caducidad o del lapso de tiempo. Esto es literal aquí, el lapso de tiempo que muchos creyentes, muchos apóstoles, muchos hijos de Dios en ese momento fueron tirados ahí, algunos condenados a la muerte después de los 10 días, otros rescatados y otros que salían en libertad. ¿Ve? Entonces, bueno. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí viene como el galardón. Dice, sé fiel hasta la muerte. Uf, qué tremendo ese versículo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Oiga, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré vida, la corona de vida. Suena paradójico, ¿no? Suena raro. Pero entendamos que, muerte y vida. claro, entendamos que cuando dice, sé fiel hasta la muerte, le está diciendo pues a los creyentes de Esmirna que a pesar de cómo está el mundo en el que ellos viven, no deben claudicar, no deben desmayar, no deben desfallecer, sino que Dios mismo les dará también a cada uno de ustedes la salida. ¿Ok? Entonces luego dice el verso 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene venciere, no, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es otro término importante que creo que, bueno, esto se va a asociar, Socorrito, ya no tenemos el tiempo para explicar la segunda muerte, porque hay que asociarlo pues con otro concepto importante que es el concepto infierno. Entonces, la próxima clase, si Dios quiere, vamos a estar hablando con ese para. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es como la recomendación de siempre, como quien dice, si tú interpretas este mensaje, si tú eres entendido, si tú tienes gracia y favor de parte de Dios, pues mira cómo hemos salido. Sé fiel hasta la muerte, le dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá. Ahí está, mire.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Diríamos, ¿cuál es la primera? La primera es cuando con Cristo estoy crucificado. La segunda muerte es cuando Dios el Padre me lleva al hospital vendado. Ya, el segundo es cuando Dios el Padre nos permite a nosotros, Socorrito, conocer frente a circunstancias de la vida, ya, que Él está presente, sea dolor, sea enfermedad, sea tristeza, sea muerte, ya. Recuerde que cuando el Señor Jesús inició la pasión camino a la cruz, Él mismo dijo, la copa que el Padre me da a beber, ¿no la he de beber? Y Jesús también recuerde que les dijo a sus discípulos, ustedes van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que a mí me bautizaron, pero el de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a quienes el Padre ha establecido. Entonces ahí vemos que ese, el que venciere, amada, es frente a cualquiera circunstancia que en el mundo pudiéramos tener y pudiera ser, o pudiera afectarnos, ¿no? Ahí es donde tenemos que mantener una confianza, una convicción, una fe firme, amada. Bueno, muy Ujú. bien, estamos al límite de tiempo. ¿Alguien desea preguntar, mi querida Miriam? Por eso se podría decir que esa es la verdadera muerte, ¿no? Esa es la Cuando muerte, sí, la tenemos, separación de Dios. ten- tenemos conciencia de lo que realmente es el Señor. O sea, hablamos de muerte espiritual, ¿no? Muerte Sí, espiritual. correcto. Sí, obviamente aquí dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, como les digo, ese término. Aquí hay varios términos que el próximo sábado voy a tener que explicar más profundamente. El primero es la corona de vida, te daré la corona de vida. El segundo, obviamente, el que dice el que venciere y el tercero, la segunda muerte. Son términos que necesitamos estudiar para ver qué es lo que significaban en ese momento y cómo hoy el entendimiento de esos términos pues crea en nosotros una seguridad y una certeza de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Ujú. Muy bien, mis amados. Vamos a dejar por aquí esta conclusión y bueno, en un ratico les envío la grabación, por favor, para que me tengan paciencia ahí. Y Bueno, pastor. mis amados, un abrazo fraterno para todos. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Ahí todos. En un ratico les mando el material para mañana. Estoy en eso. Ah, Bueno, bueno, pastor. Gracias, bueno, mi pastor. pastor. Les Bueno, Bueno, abrazo, muchas hermanos. gracias. Chao. chao, chao. Chao.